Bueno, venidos aquí, soy Marcet, os quiero agradecer que hayáis venido aquí. Esta reunión es una reunión importante para mí y espero que sea para vosotros, porque voy a intentar transmitiros los conceptos clave por los que nosotros trabajamos con nuestra metodología, que es totalmente diferente a cualquier otra. Lo podéis haber descubierto vosotros estos días, los que habéis estado horas y horas al sol. Los que no lo habéis hecho os lo voy a explicar, y lo que lo hayáis visto os vamos a confirmar quizá a las conclusiones que habéis llegado. En la Fundación Marcet, su objetivo principal es formar jugadores inteligentes, libres, con valores y empleabilidad futura. ¿Qué significa un jugador libre? Es un concepto que ya hay que empezar con estos conceptos. Un jugador libre, una persona libre, es aquella que puede hacer lo que quiera. Evidentemente, la libertad es puedo hacer lo que quiera, dentro de los límites del reglamento o de la ley. ¿Cuándo un jugador no puede hacer lo que quiera? Cuando no domina la técnica. Un jugador que solo juega con una pierna, pues no es libre de jugar con la izquierda. Un jugador que no sabe chutar a puerta, no es libre de chutar a puerta. El que no sabe regatear, no es libre. Es decir, la mayoría de los jugadores de fútbol, incluso de primera división, no son libres. Están cautivos de sus mediocridades. Y nosotros queremos que los jugadores sean libres, que puedan hacer lo que quieran. Pero después tienen que ser inteligentes. Es decir, la inteligencia en el fútbol es que una vez sabes hacerlo todo, tienes que ser suficientemente inteligente para saber cuándo, cómo y dónde debes hacerlo. Es decir, un regate, un 1 contra 1, en un momento equivocado, por muy bien que lo hayas hecho, es un error. Creas un contraataque, mete un gol en contra, no estás jugando para el equipo, es decir, ha sido un regate extraordinario. Pero es lo que tenías que hacer. Hay un ejemplo que en los momentos álgidos de Ronaldinho, ¿os acordáis que regateaba al defensa y después, como le había sido muy fácil, se daba la vuelta y lo volvía a regatear? Porque decía, bueno, pues esto está muy bien el regate, pero ¿es lo que tenía que hacer? No. ¿Cuántas veces nos vemos que un jugador ha hecho un buen pase a 40 metros, pero resulta que su compañero no estaba a la distancia adecuada y lo ha recibido el contrario? La mayoría de las pérdidas de balón en un partido de fútbol son por toma de decisiones equivocada, no por no saber ejecutarlas. Puede haber jugadores libres que sepan hacerlo todo, pero que no son inteligentes, con lo cual nos encontramos que tienen todas las capacidades, pero no saben utilizarlas. Cuando hablamos de jugador con valores, si os fijáis en la indumentaria de la Fundación Marcet, predominan 3 grandes H's. Aquí en el pantalón está la estrella de la Fundación y 3 H's. En la camiseta también tiene 3 H's, porque nosotros lo que pretendemos y estamos constantemente implementando, explicando de una manera subliminal, es decir, para que les vaya quedando a vuestros hijos, que hay 3 valores que tienen H que son los más importantes para un futbolista y para una persona, evidentemente, que es la humildad, la honestidad y la humanidad. La humildad, ¿por qué? Porque la humildad, si no un jugador, un chico no es humilde, piensa que es el centro del mundo y que no necesita aprender nada, que ya lo sabe todo. Hay chicos con 8, 9, 10, 12, que tanta gente le ha dicho que es el mejor del barrio, que cuando tiene que recibir alguna mejora dentro de sus habilidades, él piensa que no hace falta. No es humilde. Lo que es la humanidad. La humanidad es la capacidad de convivir en sociedad. El ser humano es un ser social y un equipo de fútbol es un grupo de sociedad. Si no tenemos la humanidad, que significa la empatía, el entender al otro, la generosidad, todo lo que significa la humanidad, no se puede triunfar en un equipo de fútbol. Se puede triunfar a lo mejor en el tenis, en los saltos estos
dan a 27 metros en Barcelona, pero jugando a fútbol es imposible. Y la honestidad, importantísimo, honestidad. La honestidad consigo mismo y con los demás. Es decir, por ejemplo, honestidad. ¿Qué pasa? Cuando un chico no es honesto consigo mismo, cuando algo le sale mal, siempre echa la culpa a los demás. Es decir, no se mira a sí mismo. Dice, bueno, hoy he jugado mal por culpa de mi madre que me ha despertado tarde o no me ha hecho la bolsa bien. Es culpa del entrenador porque no me hacía caso o no me dejó entrenar. O culpa de mis compañeros porque no me han pasado. Y tú no tienes culpa de nada. Sé honesto contigo mismo. Les enseñamos a que tengan esta honestidad, a pensar que ellos son su peor enemigo. Es decir, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos y no somos a los que menos conocemos. Y les enseñamos a que se conozcan a sí mismos. Bien, después seguiremos hablando de esto, pero estas son las tres. Fijaros que en la selección de Portugal, el crack número 1 es Cristiano Ronaldo, Messi es de Argentina, Neymar de Brasil. Y yo pregunto, ¿quiénes son los de España? Bien, podríamos pensar, Iniesta, tal, pero cuando esto se lo preguntan a Del Bosque, él contesta que en la selección española solamente hay dos cracks. Uno se llama humildad y el otro se llama inteligencia. Y eso es lo que nos ha demostrado, que en la selección española, si os fijáis, todos tienen el mismo nivel prácticamente, con alguna excepción, puede ser por el que alguno pueda opinar, pero no es como las demás selecciones donde está Ibrahimovic, está Neymar, está Messi, etcétera, sino que es el bloque que está elegido por su humildad y por sus valores y por su inteligencia. Bien, hay una cuestión también que es la empleabilidad futura. Nosotros también trabajamos para que vuestros hijos puedan en el futuro tener una empleabilidad en el fútbol, pero también fuera del fútbol. Es decir, es una ocasión perfecta para que ellos desarrollen sus habilidades, desarrollen su personalidad dentro de un microclima que les exige muchísimo. Y eso les va a servir para que de mayores, cuando vean que pueden compaginar perfectamente los estudios con el fútbol, puedan tener una empleabilidad civil fuera del fútbol. Porque el 95% de jugadores, y no digo 99 por no decirlo, no van a llegar a profesionales. Fijaros, si hacemos un cálculo, tenemos en cuenta que hay 20 ligas en el mundo de primer nivel. Con 20 equipos cada uno son 400 equipos. Si estos 400 equipos lo multiplicamos por 20 jugadores, estamos hablando de 8.000 jugadores. 8.000 jugadores que no cada año se cambian, sino que se van cambiando unos pocos. ¿Y qué nos encontramos? Que hay 200 millones de niños que aspiran a esos puestos. Calcular el ratio que queda es casi imposible, es muy difícil. Pero ¿eso es lo importante? ¿O lo importante es el proceso de un niño hacia una ilusión que le va a hacer mejor? Y si después, gracias a sus habilidades, gracias a las circunstancias, gracias al talento que adquiere después de muchas horas de trabajo, es profesional del fútbol, perfecto. Pero tiene otro problema, y es que el fútbol es un trabajo de juventud. Es decir, no es un trabajo para toda la vida. A los 30 y tantos años se ha acabado, justo al revés que otros trabajos. Cuando en otro trabajo uno empieza a madurar y a ser de un profesional, en el fútbol te apartan porque ya no sirves. La vida de un futbolista es muy corta y la vida de un exfutbolista es muy larga. Y entonces tenemos que, es fundamental que nuestro trabajo sea dirigido tanto a la vida del futbolista como a lo que después va a venir. Bien. Hay que tener en cuenta una cosa principal. Fijaros, en un partido profesional, ¿cuántos minutos pensáis vosotros que un jugador tiene el balón en los pies? En su poder. Esto está estudiado por la FIFA. Bueno, 2 minutos. O sea, en un partido de 90 minutos, un jugador tiene el balón 2 minutos. Pero, y entonces, ¿qué hacemos nosotros 88 minutos? ¿Qué tiene que hacer el jugador los otros 88 minutos? Bueno, evidentemente, que ya lo sabéis, desmarcarse, buscar líneas de pase, coberturas, posicionamiento. Bien, 88 minutos sin el balón. Todo lo que, líneas de pase, todo lo que os he explicado, ¿qué significa? Algo fundamental. Esta palabra es la que yo quiero transmitir, una de las 4 o 5 que quiero transmitir. Tienen que pensar. Tienen que pensar. Hay que dejarles pensar. Tienen que pensar para tomar sus decisiones. Son menos 88 minutos donde al no tener el balón no se tiene en cuenta su habilidad
la técnica individual, su contacto con el balón, eso que trabajan horas y horas, que también hay que trabajarlo, pero de una manera tienen que trabajarse al mismo tiempo la capacidad de ellos cuando no tienen el balón. 88 minutos. Pensar. Mira, yo estuve en una ciudad, una de las muchas que voy por trabajo, me encontré esta camiseta que ponía una cosa muy interesante, muy graciosa, que me llevé a pensar. Está en inglés y pone: yo no necesito a Google porque mi mujer ya lo sabe todo. Bien, esto me llevó a pensar que hay ciertas maneras de evitar la información, o bueno, que uno piensa en que reflexionas que hay situaciones en las que se pueden perjudicar. Y nosotros decidimos, con el tiempo, crear esta camiseta. Y tenemos una camiseta que está causando sensación y muchos problemas también. Y es esta, que pone, aquí pone: cuando mi hijo juega al fútbol no necesita pensar. Su padre ya le grita todo lo que debe hacer durante el partido. Y esto no se lo damos en español, se lo damos en ruso. Y él, cuando va a la canción, se la pone porque se la ha regalado el hijo. El otro me dicho: mira, esto es para tu papá o para tu mamá, también. Y entonces dice: uy, qué bonita. Y si ponte la mancha y te la pongas en la playa y tal, ¿no? Se la pone en la playa y viene una amiga rusa que está al lado y tal, y dice: oye, mira, está en ruso, ¿qué pone aquí? Y entonces se lo traduce. Bueno, entonces enfada muchísimo. Se enfada muchísimo porque dice: ¿qué me quieren decir con esto? Pero, sin embargo, después, al poco tiempo nos llaman y dicen: oye, gracias por el regalo porque lo he entendido. Es decir, tenemos que dejar que nuestros hijos piensen jugando a fútbol, pero esto también se le puede regalar a un entrenador, porque hay entrenadores que tampoco dejan pensar, y después ya lo comentaremos. Entonces, hablando de pensar, tenemos que pensar que si estamos trabajando en vuestro hijo, tenemos que trabajar para algo, para conseguir un objetivo, es decir, en definitiva, un talento, un tipo de talento. Hay una discusión teórica en la que siempre se habla de si el talento es una cosa genética o es algo que se consigue con el esfuerzo. Normalmente hago la pregunta de decir: ¿alguien cree que es genético? Pues no sé, lo puedo hacer ahora. ¿Alguien cree que el talento es genético? Sí, ¿lo crees? Perfecto. Ah, no. Bueno, tú sí. Perfecto. Entonces, si el talento es genético, yo me pregunto: ¿para qué trabajamos con los chicos? Porque si no se pierde el talento. O sea que el talento es algo que, como se puede perder, no es genético, porque la gen no se pierde. Es algo que has obtenido, porque lo genético no se pierde. Está bien, pero es una discusión que tú tienes razón y yo también. Hay que tomar posicionamiento, porque yo no tengo la razón. Lo que pasa es que una institución tiene que tomar posicionamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros pensáramos que el talento es una cuestión genética, ¿de qué sirve nuestro trabajo? No serviría para nada, porque pensaríamos que el que no tiene talento no puede dedicarse a aprender fútbol. ¿Por qué? Porque no se le puede transmitir. Bien. Entonces nosotros, ¿cuál es nuestra teoría? Que está digamos, contrastada con las últimas tendencias de la investigación del cerebro y de todo lo que son las conexiones neuronales, el axón, etcétera, es que que el talento es producto del trabajo. Hay que tener condiciones innatas, con trabajo se consigue el talento. Y esto hay libros y mucha literatura de científicos que están llevando a esto. Y gracias a este concepto podéis pensar que vuestro hijo puede llegar a todo lo que quiera. Claro, evidentemente, yo, por mucho que me hubiese esforzado, nunca hubiese podido jugar en la NBA porque no llegó a la estatura mínima. Evidentemente podría ser un buen base, mini base o mini base. Claro, cuando hay deportes en el que biotipo es importante, ahí tenemos un obstáculo. La mayoría de los deportes tienen biotipos, es decir, que tienen que tener una característica física especial, pero hay otros que no, y el fútbol es uno de ellos. En el fútbol puede jugar un
los pequeñitos que llaman los españoles, los pequeñitos, los alemanes grandes, los daneses medianos, algún peruano un poquito más gordito, Cacheli que le llamaban el gerente. O sea, puede jugar el que quiera. Lo único que no hay, y eso es un problema, porque no hay obstáculos, no puede haber excusas. Entonces, si nosotros estamos trabajando con vuestros hijos, significa que estamos trabajando para llegar a un objetivo. Y no nos podemos equivocar en este objetivo, porque vuestro hijo, que tiene 8, 9, 10 años, nunca más va a tener esta edad. Y no podemos perder esta ocasión. Y tenemos que tener claro. Para nosotros hay que tener en cuenta que el talento en sí mismo no es importante. Lo importante es el valor que se da a ese talento. Por ejemplo, si nosotros pensamos hace 200 años, la película de El Zorro, que creo que vosotros tú lo has visto, El Zorro, ¿qué talento tenía el zorro? El manejo de la espada, ¿verdad? El manejo de la espada. Era muy habilidoso, incluso la vida le iba en ello. Y dedicaba muchas horas y era admirado, incluso, bueno, al zorro no se le pagaba, pero había profesionales como los 3 mosqueteros que sí que les pagaban por eso. Pero hoy en día, ¿qué valor tiene la esgrima, la habilidad de la espada? Ninguno. No tiene ningún valor. Con lo cual lo importante es trabajar con el valor, con el talento que se va a valorar en un futuro. Y nosotros, ¿qué tenemos que pensar y decidir? ¿Cuál es el talento que los entrenadores de los grandes equipos europeos de dentro de 15 años van a pedir? Y nosotros tenemos claro que ese talento es la inteligencia. La inteligencia. Ese es el talento clave. Con lo cual, todo nuestro trabajo tiene que estar dirigido a conseguir un jugador inteligente. Como hablábamos antes, hay que tener condiciones innatas, que son lo que da la genética, que a través de muchas horas de trabajo llega al talento. La madre de Johan Cruyff, un jugador del Barcelona de los años 70, que fue el más caro de la historia, en esa época, fichaje más caro, resulta que su madre era la que limpiaba el estadio del Ajax. La que fregaba, vamos, la que limpiaba, la portera, no sé cómo se llamaba allí. Y tenía una casa y vivía en el estadio. Johan Cruyff nació en el estadio. Y Johan Cruyff cuenta que se dedicaba miles de horas en su vida en el estadio cuando entraban los juveniles, los infantiles. Él era un chaval de 2 años, 3 años, 4, iba creciendo, y con los del primer equipo, el segundo equipo, él estaba constantemente jugando en la calle, en el estadio, en la salida, en los vestuarios, en cualquier sitio. Horas dedicando, de tal manera que llegó a conseguir toda esta habilidad. Y dice Johan Cruyff, no es una cuestión genética. Si yo no llego a nacer en el estadio de Ajax, mi madre no llega a trabajar allí, yo no hubiese dedicado estas horas. Y yo no sería futbolista, sería otra cosa. Es decir, que tenía unas condiciones innatas, que él trabajó muchas horas y consiguió el talento que después le ha encumbrado a lo que es. Tenemos, por ejemplo, todos los grandes, por ejemplo, Picasso, ¿no? Que decía, la inspiración te tiene que encontrar trabajando. Si no te encuentras trabajando, la inspiración no sirve para nada. Y la inspiración es la fuente del talento de un artista. Y decía, la inspiración, si tú no estás ahí currando, trabajando horas y horas y horas y haciendo borradores, no sirve. Es decir, que lo importante es que trabajar la inteligencia y que se puede crear. Pero nos encontramos con la inteligencia con una cuestión fundamental. Resulta que la inteligencia no es única. Desde hace 15 años se ha estudiado y se ha adelantado mucho en los estudios del cerebro, y hay lo que se llama las múltiples inteligencias. Y tenemos todas estas inteligencias distintas: la artística, la matemática, la espacial. La artística es para los artistas, la matemática evidentemente ya sabemos, la espacial para los arquitectos, la social para los políticos, con lo cual no funciona muy bien ahora, la comunicación, periodistas, gente que escribe, la deportiva, para la kinésica deportiva, la musical y la octava, la emocional, que abarca un poco todos. Y por eso, con esto entendemos aquel dilema que no nos sabíamos de descifrar. ¿Por qué aquellos jugadores tan inteligentes en el campo eran tan tontos fuera? Y resulta que eran jugadores que no tenían ninguna capacidad para hacer nada más que el deporte, porque ellos tenían la capacidad, habían desarrollado la inteligencia deportiva. Por eso también hay mucha gente que tiene unas grandes inteligencias, matemática, espacial, arquitectos, gente que estudia, Einstein mismo, por ejemplo, sería un desastroso jugador de fútbol, pero porque tenía otra inteligencia.
La deportiva tiene sus características que ahora veremos. Con lo cual, esto significa que, aunque vuestro hijo o vuestro el jugador en concreto no denote un coeficiente intelectual alto, no significa que no tenga una gran inteligencia deportiva. El coeficiente intelectual, señores, está muerto. Ya no sirve para nada. Está enterrado con esta teoría que ya está contrastada de las inteligencias múltiples. Solo se usa en algunos países de Occidente para el currículum, sin saber que ya esto es algo que no interesa. Bien, entonces la inteligencia es algo que se tiene que trabajar. ¿Cómo se trabaja la inteligencia? La inteligencia se trabaja en base a la resolución de problemas. En el fútbol hay dos tipos de problemas en la vida. El problemas teóricos y problemas prácticos. Los problemas teóricos son aquellos que con la solución ya está acabado el problema. 2 por 2, 4, acabado el problema. En el fútbol son soluciones prácticas. Yo tengo un problema y tengo que resolverlo. Pero cuando he resuelto el problema y sé lo que tengo que hacer, tengo que ejecutarlo. Es decir, tengo que pasar el balón, tengo que driblar, tengo que hacer 1 contra 1, tengo que chutar, etc. Y tengo que saber hacerlo. Con lo cual, hace falta trabajar lo que se llama la inteligencia práctica. Bien, entonces nos encontramos con que en el proceso formativo de la Fundación Marcet tenemos 4 fases. La primera de todas, y nos vamos a ver aquí, es lo que se llama el desconocimiento inconsciente. Es decir, es cuando un niño no es consciente de que no sabe nada. Es decir, es aquella primera fase cuando el niño cree que lo sabe todo. El niño piensa, desconoce, es inconsciente de su desconocimiento. En ese estadio, que lo recibimos muchos niños, lo recibimos así, el primer trabajo del profesor es cambiarle hacia el siguiente, que es lo que llamamos nosotros el desconocimiento consciente. Es decir, de que es consciente de que no sabe. Es decir, el niño dice, oye, pues es verdad, estoy viendo de que en mi barrio decían que era muy bueno, pero aquí no, tengo que aprender, debo aprender muchas más cosas. Bien, en ese estadio es el mejor de todos. ¿Por qué? Porque ahora el profesor ya puede empezar a trabajar. Y nos encontramos que entonces ya empezamos a trabajar y el niño pasa al siguiente estadio, que es, y paso al conocimiento consciente. Es decir, que el niño es consciente de que sabe y ejecuta los movimientos, pero lentamente. ¿Por qué? Porque los hace pensando, porque no los domina bien, porque está aprendiéndolos. Es decir, ha aprendido a hacer el 1 contra 1 y lo hace pero pensando. Ahora la inclinación del cuerpo, ahora un paso allí, lo va haciendo. Esto como ejemplo os pondré cuando aprendisteis a conducir, los que conducís. ¿Cómo conducíais? ¿Cómo conducía usted? ¿No? Mal, pero sobre todo pensando. Juego de embrague, la marcha, ahora resulta que se me va para atrás, tengo que ver el tráfico. Sabías todos los movimientos, pero tenías que estar pensándolos. Con lo cual era una conducción lenta y peligrosa. Por eso también en el fútbol, en esa fase, es una fase lenta y peligrosa, porque puedes perder el balón, porque puedes tener problemas. Bien, pero hay que pasar por esta fase. Entonces, esta fase, el chico nota que aprende, pero tenemos que conseguir llevar al chico al siguiente estadio, que es lo que se llama el conocimiento inconsciente. Hemos pasado del desconocimiento inconsciente inicial a que es cuando uno sabe hacer las cosas, las tiene automatizadas y no piensa y ni sabe por qué las hace. Y en el ejemplo de la conducción es como conduces ahora. Es decir, totalmente automatizado, sabiendo que lo haces, lo sabes hacer todo y te sales sin pensar. A veces llegas a casa, el camino de todos los días, y no sabes ni qué has llegado, porque ha sido todo automatizado. Tienes ya, y esto es en qué se basa, en la experiencia, horas y horas conduciendo, horas y horas, y entonces el chico, horas y horas jugando, entrenando, trabajando, de la manera que vamos a hablar ahora, tiene lo que se llama su background, su experiencia, va acumulando en su disco duro todas las circunstancias de lo que pasa, con lo cual es capaz de actuar sin pensar, automatismos. Ese es el estadio al que tenemos que llegar. Entonces, en ¿cómo se llega a esto? Tenemos el siguiente chico cuando llega. Lo primero que tenemos que hacer es impedir y acabar con esa actitud del impulso, actuar por impulso. Es decir, el chico viene, empieza a jugar, a entrenar, y lo primero empieza a hacer cosas sin pensar, por impulso, no reflexiona. Que esto es una situación normal en un niño.
Pero hay que decirle, primer siguiente estadio, no, stop, piensa. Y ya vuelvo a decir, piensa. Y el niño dice, tengo que pensar. Perfecto. Y entonces, ahí se genera, y se les enseña a generar, dentro de la inteligencia deportiva, vienen los siguientes apartados, que es, la primera de todas, imaginaros que yo, por ejemplo, estoy en un partido de fútbol, esta es la banda, o sea que estoy justo escorado en la banda, no tengo sitio, quedan 30 segundos para acabar el partido, vamos perdiendo 1-0 y a mí me llega un balón aéreo. Bien, eso es un problema y tengo que tomar decisiones. Entonces, mi inteligencia generativa me genera a mí distintas opciones y soluciones ante este problema y situación concreta en el que estoy. Y yo le estoy pidiendo que me dé las más posibles. Pues tienes esta opción, esta otra, esta otra, esta otra, esta otra. Y después viene la inteligencia ejecutiva, que es la que decide cuál de las que me propone la generativa es la mejor. Y tomo la decisión. Pero fijaros que la ejecutiva no aporta nada, solo decide. Y la generativa es la que genera opciones, distintas alternativas para que yo decida. ¿Y después qué hay? Cuando ya he decidido que tengo que hacer un cambio de juego al otro lado, en cuanto llegue con un control orientado, me llega el balón y tal como llega, ¡pum!, lo paso a 40 metros al otro lado. Porque ya he decidido que esta era la mejor opción. Porque yo tenía un problema. Y un partido de fútbol no son más que constantes problemas en los que se encuentra un chico y que tiene que tomar sus propias decisiones. Que tiene que pensar, leer el partido. Ahí está lo que es la inteligencia. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que este chico tiene que hacer esto en el menor tiempo posible. Tú ahora, si pues es un contrario, que está a 4 metros y yo recibo el balón, en un segundo, el contrario hace los 4 metros y ya los tengo aquí pegado. O sea, he perdido la ventaja. Un segundo es oro en el fútbol. Es decir, no puedes perder el tiempo. En el fútbol la velocidad no se mide de quién se desplaza más rápido del punto A al punto B, sino quién piensa más rápido, quién se sitúa mejor, quién lee mejor el partido. Y como tal, tenemos que trabajar. Aquí hay una cuestión fundamental y es que todo esto, ¿cómo se puede trabajar? Es decir, un entrenador que no es inteligente puede enseñar a ser inteligente a un jugador. Sí. ¿Pero por qué? Bueno, por la metodología. La metodología de la Fundación Marcet puede ser que sea muy moderna, pero no. Es de más de 2.500 años. Nos basamos en la mayéutica de Sócrates, que no voy a entrar en filosofía, pero se basa... Mira, Sócrates, su madre, hablo otra vez de las madres, era comadrona y se dedicaba, como en aquellos tiempos, a ayudar a dar a luz a los hijos de las mujeres. Y Sócrates decía que él se dedicaba a que los hombres diesen a luz, sacasen fuera todo su potencial. ¿Y cómo lo hacía? Pues lo hacía mediante el sistema de la mayéutica, que era proponer cosas, preguntas, para que el discípulo fuese llegando él solo a las conclusiones. Y de esa manera el discípulo iba llegando a lo que Sócrates quería. Bien, ¿y esto cómo se aplica al fútbol? Pues muy sencillo. ¿Veis esto? ¿Sabéis lo que es? Esto, los que estéis lejos, esto es un navegador. Muy bien, yo pongo este navegador en el coche y digo, quiero ir a Cantalavieja, y no sé dónde está, pero es un pueblo de un amigo que está allí, Cantalavieja, no he ido nunca. Vale, muy bien, lo pongo, pum, Cantalavieja, dime, muy bien, Barcelona, Cantalavieja. Lo pongo y me empieza a dar instrucciones. Me dice, con peaje, sin peaje, coja la primera salida de la autopista, entrada 10, la rotonda gira a la izquierda, tercera salida. Me dan todas las instrucciones, perfecto. Y yo mientras tanto, pues voy oyendo música, voy hablando, perfecto, muy bien. Y yo llego a Cantavieja. Llego a Cantavieja y me llama un amigo y me dice, oye, ¿estás en Cantavieja? Y así, y me dice, oye, quiero ir a verte, ¿cómo se va a Cantavieja? Anda, pues no sé. No, yo he llegado a Cantavieja, pero no sé, creo por la autopista, después, no me acuerdo, no sé. ¿Por qué? Porque el navegador nos ha dado todas las instrucciones y no nos ha hecho pensar. Simplemente hemos seguido instrucciones para esa instrucción. Y entonces yo, lo que soy es el partidario, y aquí lo somos, de este sistema, que es el plano de carreteras clásico. En este plano de carreteras están todas las instrucciones, toda la información y todo lo que yo debo saber para ir a Cantavieja.
pero yo tengo que tomar las decisiones. Yo tengo que equivocarme. Y ahora es otro término importante, el error. Tengo que equivocarme. Yo tengo que decir, a ver, primero de todo, ¿dónde está Cantavieja? Pues más o menos por aquí, miro el índice y me preocupo de saber dónde está Cantavieja. Bien, oye, está en un sitio elevado, hay nieve, no hay nieve, bueno, voy por la autopista, me equivoco y llegaré a Cantavieja tomando 100 decisiones, equivocadas o no, y con errores, pero llegaré. Y cuando mi amigo me llame a Cantavieja, le diré, oye, mira, Cantavieja yo te lo explico todo. Y de memoria le explico todo lo que tiene que hacer para llegar a Cantavieja. Y hay ahí los entrenadores que cuando pretenden instruir en el fútbol, hacen de navegador. Es decir, hacen que le dan todo tipo de instrucciones sí y no dejando pensar al niño. No dejándole pensar. Con lo cual el niño pasa como el agua sin ser capaz de retener nada. Puede haber jugado bien ese partido, pero no sabe por qué, porque ha seguido unas instrucciones. El entrenador, evidentemente, tiene una visión diferente a la del chico, chuta, pasa, regatea, sube, baja, bueno, y el chico pues, todo lo hace. Y además muchas veces, además, como hemos visto en la camiseta, además del entrenador, está el entrenador papá, el entrenador mamá, el entrenador amigo, etcétera, con lo cual se vuelve chulio. Sin embargo, aquí nosotros lo que hacemos es estar constantemente proponiéndoles que ellos lleguen a la solución. La solución tiene que llegar por su propio convencimiento. Y para eso tienen que tener lo que se llama el acomodarse al error. Explicarles que el error, el fracaso, son los peldaños de la escalera del éxito. Es decir, cuando tú tienes un error, te has equivocado, tú mismo tienes que tener la capacidad de pensar por qué ha sido, qué tienes que hacer, cómo puedes rectificar. Y cuando lo descubres, es como cuando uno se hace el nudo de la corbata. Bueno, ahora ya no se llama mucha corbata, pero yo me acuerdo que cuando no sabía, nadie me enseñó, y después de 1000 veces, porque iba a un colegio que era con corbata, y no tenía goma, tenía que hacérmela. Y cuando aprendí, de repente, ¡pum!, un día sabía hacer la corbata, lo sabía hacer. Y mi padre no me enseñó, porque es muy difícil enseñar a hacer el nudo de la corbata, te pones detrás, es muy complicado. Pero yo sabía hacerlo, lo sabía hacer perfectamente. Con lo cual, eso quiere decir que los chicos con los errores, con la toma de decisiones, pensando es cómo pueden mejorar en el futuro. Y sobre todo, el talento que nosotros queremos, que es la inteligencia deportiva. Entonces, la inteligencia deportiva, con todo esto, podemos llegar a la conclusión de que cómo podemos conseguir que a pesar de que un niño sea inteligente, de que adquiera la inteligencia, de que pueda conseguir las habilidades individuales, técnicas, que son necesarias, como la condición física. Es decir, un jugador muy inteligente, si después no tiene la cuestión técnica, no podrá ejecutar lo que piensa. Y después, si no tiene condición física, en la segunda parte no será capaz ni de pensar ni de ejecutar. Y después hay una cuestión que también se lo decimos a los chicos. Mirad, un mono, un monkey, es más fuerte que nosotros, más rápido y salta más. Pero no puede jugar a fútbol, porque no tiene inteligencia. Con lo cual muchos niños se obsesionan precisamente con su cuerpo, con estar más fuertes, en correr más, en hacer más, pero ¿para qué? ¿Con qué idea? Y no desarrollan lo que es la inteligencia. Y estos jugadores no sirven para nada. Es decir, sirven porque no sirven para nada en el fútbol. Evidentemente, si un jugador, un chico, se dedica 10 años de su vida en un club o en donde sea, a entrenar fútbol y no entrenan de la manera adecuada, no consiguen lo que es la inteligencia deportiva, habrá perdido 10 años de su vida. Porque no habrá conseguido, no digo ser profesional, sino ser valorado en el colegio, porque juega bien al fútbol, por su autoestima, porque vea que él tiene algo que aportar en su grupo, porque después las chicas le admiran porque juega bien al fútbol. Son todo lo que hace falta. En la universidad tienes compañeros, en el trabajo jugar. Hay una idea de como si entrenar fútbol tienes que entrenar solo para ser profesional. Ahora, para tenis, para golf, para estas cosas, no. Estas cosas se pueden entrenar solamente para que juegues bien. Pues en fútbol es lo mismo. El jugar bien a fútbol no significa ser profesional. Significa haber desarrollado una serie de habilidades en una edad infantil, en la que si se consigue hacerlo bien, le favorece para su desarrollo absolutamente para todo. Su autoestima y sobre todo, lo que es más importante, sus convicciones personales dentro de la sociedad. Bien,
hay 4 puntos fundamentales para que un chico no abandone el fútbol. El primero es que el profesor sea un líder. El entrenador tiene que ser líder para él. Y muchas veces los padres nos encontramos en que lo que no podemos conseguir nosotros, tenemos que llamar al entrenador líder porque el entrenador en 5 minutos lo consigue. Es que hay edades que son así. Y tenemos que tener, pero para ser líder el entrenador tiene que estar muy preparado, tiene que tener mucha personalidad, tiene que trabajar mucho y ser un profesional. El segundo punto, el niño tiene que tener amigos. Es decir, un club donde hay bullying, donde no lo aceptan, donde no se divierte, donde no tiene amigos, es fatal. Es decir, es más importante el que tenga amigos, aunque no sea un mejor club, que juegue con sus amigos y que su profesor sea un líder. En tercer lugar, tiene que notar que aprende, que él va, cada día que va a entrenar, aprende algo, que va mejorando. No ve que siempre es lo mismo, porque los chicos son listos, tienen que ver que aprende. Y por último, tiene que ganar algún partido. O sea, si pierde todos los partidos, evidentemente tampoco va a ir bien todo. Alguno que gane de vez en cuando. Bien, ¿y cuál es la técnica que se utiliza? Se llama lo que se llama la práctica intensa. Es decir, es fundamental para que un chico desarrolle toda su capacidad de aprendizaje y su concentración en proponerle un hándicap, una dificultad en el ejercicio que va a hacer, que solo esté un peldaño por encima de sus posibilidades. Es decir, si nosotros a un chico entrenando le proponemos una dificultad que es excesiva para él, él ve que no puede hacerlo por mucho que se esfuerce, entra en un estrés de ansiedad. No puedo, esto es mucho para mí, no sirvo para el fútbol. Porque no estoy hablando de un entrenamiento, estoy hablando de que está incorporado en un grupo en el que están exigiendo un nivel al que él no llega. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que, por otro lado, si le estamos proponiendo un ejercicio muy simple y el jugador lo tiene ya superado, entra en un estrés de aburrimiento. Esto es un rollo, no me gusta, esto ya lo sé, y es igual de malo. Con lo cual, hemos de conseguir que el grupo sea homogéneo y que siempre del mismo nivel. Y que siempre el entrenador les esté haciendo una propuesta con una dificultad que esté por encima de sus posibilidades, pero solo un peldaño más, de tal manera que ellos saben que esforzándose lo van a conseguir. Y tenéis que ver que esto es la práctica intensa, que cuando se consigue esto, el entrenamiento fluye. Se ve que todos los chicos están como concentrados, el entrenador también, lo están haciendo todo perfecto. Y acaban aprendiendo la habilidad que se les propone y agotados, porque la práctica intensa exige una concentración y una predisposición tan absoluta que más de 1 hora o 1/4 es imposible. O sea, tienes que hacer pausas para volver a recuperar. Bien, entonces, esto es un ejemplo, esto en la vida misma, cuando uno desarrolla esta situación, ya es una cuestión científica muy rápido, se desarrolla la mielina. La mielina es lo que son una especie de fundas como las de los cables eléctricos que cubren los axones, que son las conexiones del cerebro de las neuronas. Y cuanto mayor es la mielina, que es mayor es el plástico, mayor protección tiene el impulso eléctrico, con lo cual es más rápido y más preciso. Y con eso el cerebro es capaz de dar órdenes más precisas, más rápidas, por tanto de aprender antes. Esto es una justificación más científica de que trabajando con la práctica intensa, un escalón por encima de las posibilidades, desarrollas la mielina. Y esto lo habréis también, supongo, aprendido vosotros en vuestra propia experiencia, que cuando estáis en algo que os crea una cierta dificultad, pero que lo podéis conseguir y lo hacéis, estudiando un idioma, estudiando algo o preparando, veis que lo podéis conseguir. Bien, esta es el sistema con el que trabajamos. Y por último, ya comentaros que todo este trabajo son más exactamente sus 9.000 horas. Es decir, para conseguir, y aquí tenéis el último, lo que os he notado al principio. Perdón, aquí tenéis pues ya te voy a vale. Entonces, en la inteligencia, nosotros hemos hablado teóricamente, aunque yo he querido bajar a la práctica, pero después decir, bueno, claro, habla de esto, y cómo ellos lo trabajan, cómo lo hacen. Bueno, pues nosotros tenemos estos 16 puntos. Primero, nosotros, después de estas 9.000 horas, y que vosotros este curso habéis hecho 90, y estos 90 van dirigidos a sumar a estas 9.000, es decir, habéis dado un paso más para conseguir todo esto. Los cursos no son deslavazados.
cuando vengan el año que viene o cuando si vienen durante el año aquí en el curso anual, lo que sea, son horas que suman para ese objetivo personal, para su proyecto personal. Entonces, aquí está, para un jugador inteligente es aquel que tiene capacidad de concentración y atención para ser rápido en tomar buenas decisiones, dominar los tiempos del partido, no se precipita nunca, sabrá anticipar las consecuencias de decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Estas 16 que están en la página web, si no podéis hacer una foto con el móvil o lo que queráis. Y esto es lo que nosotros trabajamos para que al final el chico tiene estas cualidades. Claro, aquí decís, ¿dónde está la técnica? No, la técnica y toda la condición física son cuestiones que son de trabajo paralelo. Es decir, nosotros, aparte de trabajar de cuello para abajo, lo más importante es de cuello para arriba. Es decir, cualquier ordenador, cualquier aparato, tú le quitas el chip y ya no sirve para nada, lo puedes tirar. Por eso los norteamericanos han vendido sus industrias pesadas y se dedican nada más que a la industria del chip. Y entonces, porque es lo que realmente vale la pena. Y aquí es igual, o sea, la preparación física, lo que es la técnica individual, hay que dedicarle horas, tal como esto, con la práctica intensa, pero al final el jugador inteligente es este. Es jugar fácil, ¿qué significa? Pues bueno, jugar fácil significa conocer tus limitaciones, no complicar, saber lo que tienes que hacer, ser útil para el equipo. Bueno, si los pruebas lo dicen es que esto, y si te diría, los entrenadores dicen, el jugador que me propones es este, tiene esto, lo quiero. Y si vosotros digo, vuestro hijo os gustaría que tuviese estas características, pues es que para mí es lo mejor, lo más complicado. Trabajar esto es complicado. Lo demás es un problema de horas. Esto es un problema de saberlo trabajar y con una técnica especial. Es decir, por muchas horas entrenando sin práctica intensa no se adelanta nada, se pierde el tiempo. No por mucho jugar a fútbol se mejora en el fútbol. El deporte en sí mismo no es bueno. Todo el mundo, deporte es bueno, no. El deporte puede ser malo. Fijaos cuánta violencia hay, cuántos problemas puede llevar. Tú llevas a tu hijo a un club donde no hay valores, donde está rodeado de chicos, donde sus actuaciones después del partido pues van a los bares, a la droga, etcétera. Bueno, esto lo estoy contando bueno, pero existe. Y entonces es bueno, eso no, que juega fútbol, y yo estoy tranquilo. No, está en un grupo que no debería estar. Es un peligro. Es como todo. Por ejemplo, la comida, ¿es buena o es mala? Bueno, comer es bueno, si lo haces bien, si lo haces de una forma moderada, como beber, etcétera. O sea, nada es en sí bueno ni malo. Depende cómo se utilice el fútbol, es bueno o es malo. El secreto está poder utilizarlo bien. Y algo importante, primero que tenemos que hacer es, en cuanto nosotros hemos elegido el centro, el club o donde el chico va a aprender a jugar al fútbol, tenemos que pensar que nosotros también participamos en esa formación pero no somos los protagonistas, no somos ni siquiera actores secundarios. Es el terreno para vuestro hijo, donde él tiene que volar. Tenéis que enseñarle a que vuele, pero no como una gallina en un corral, sino como las águilas. Porque a veces ya estamos emocionados que vuelen como una gallina. Y el problema es que ¿cómo va a volar como una gallina? Cuando no respetamos lo que se llama el fútbol a medida del niño. Y ya por último os lo digo. Como vosotros, a vuestros hijos de 8 años, a que no le vais a pedir que escriba una novela. No, le pediréis primero que aprenda ortografía, que aprenda a escribir, que aprenda gramática, que aprenda toda la base y después que razone y que tenga la experiencia suficiente para crear un argumento. Y entonces que escriba una novela. Y en el fútbol estamos pidiendo que escriban novelas con 8 años. Es decir, estamos pidiendo que los niños jueguen como los profesionales de la televisión con 8 años. Y no, señor, hay un momento que vuestro hijo con 8 o 9 años no sabe hacer un regate o no sabe chutar la puerta, tranquilos, no es el momento, ya llegará, démosle tiempo, es su terreno, no nos metamos, no somos los protagonistas. Tenemos que estar simplemente protegiéndoles, eligiendo el mejor sitio donde pueden ir, observándoles y apoyándoles, y evitando que nos regalen la camiseta. Bueno, ya tengo que acabar porque empieza la sesión. Si hay alguna pregunta, yo estoy luego allí para atenderos, y si alguien tiene, pero es que si esperamos más empiezan sin nosotros. Muchas gracias a todos por venir.